en el tema de los últimos tiempos, que es el tema que nos ocupa, vamos a tener una oración. Amado Padre, te queremos implorar, Señor, tu presencia en medio de nosotros, según tu promesa, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú sigas guiándonos a encontrar los ricos tesoros que tu palabra, Señor, tiene preparado para nosotros. Señor, bendice este tiempo en nuestros corazones y bendice tu palabra para que podamos entenderte, conocerte y amarte aún más. Señor, gracias por tu infinita paciencia para con nosotros y por este tiempo de banquete espiritual, Señor, recordando tu muerte y tu resurrección, Señor. Pero ahora queremos también meditar en tu pronta venida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Los últimos tiempos, la semana pasada estuvimos viendo que hay diferentes interpretaciones que surgen fundamentalmente del corazón del hombre. Dios solo tiene una intención, Dios solo tiene un propósito, un solo plan. No hay diferentes interpretaciones posibles de la palabra. La semana pasada vimos que muchas de las interpretaciones que existen sobre los últimos tiempos y otros temas, evidentemente en la palabra, nacen de nuestras cosmovisiones, de cómo vemos, de cómo entendemos el mundo, ¿no? De cómo entendemos la vida. Vimos que una de esas cosmovisiones que ha impregnado, que ha digamos, dirigido los pensamientos de la humanidad es la visión de Platón. Este filósofo griego pues postuló que todo lo que era espiritual es bueno y todo lo que es material es malo. Y de ahí pues surgen una serie de interpretaciones que también afectaron a la interpretación de la Biblia. Se empezó a espiritualizar el contenido de la Biblia. ¿Y qué significa eso de espiritualizar? Darle, en vez de un sentido literal a la palabra, darle un sentido figurativo. La otra cosmovisión en nuestros tiempos, en el mundo, es la de la nueva creación, que dice que Dios en el principio creó el cielo y la tierra y todo lo que creó, tanto invisible como visible, todo era bueno en gran manera. Luego se torció por el pecado del hombre, pero de esta cosmovisión evidentemente surge el que no desechamos lo material como malo y solamente exaltamos lo espiritual. Entonces también de ahí se afianza mucho más esa cosmovisión en lo que es la base bíblica. Ahora, las tres grandes interpretaciones que esbozamos la semana pasada tienen que ver con dónde coloco el milenio. Y sabemos que hay los amilenialistas, los postmilenialistas y los premilenialistas. Todos tienen una idea sobre el milenio, pero ¿dónde lo coloco? ¿Dónde lo pongo? Los amilenialistas y los postmilenialistas, pues ellos desarrollan la idea de que el milenio es ahora. Se empezó con la primera venida de Cristo y se está desarrollando hasta llegar a la segunda venida de Cristo. Tanto los amilenialistas como los postmilenialistas están pensando que el milenio ahora está en marcha. Eso significa que para ellos lo de 1000 años no es literal, es figurativo, es un tiempo indeterminado. Ya llevamos 2000 años, por lo tanto, si fuese un milenio físico de 1000 años, pues evidentemente ya no encajaría en esta interpretación. Por lo tanto, lo tienen que espiritualizar. Y al espiritualizarlo, al darle un sentido figurativo, tienen que espiritualizar todo un libro, que es el libro del Apocalipsis. Ese libro para ellos no es un libro que marque una cronología de eventos, sino que simplemente manda unos flashes para que nosotros podamos ver cómo el Señor ahora en estos tiempos está reinando, está desarrollando su reinado en la tierra. Él no está físicamente presente, pero su reino se está desarrollando. El premilenialismo, los premilenialistas, creemos que Cristo ha venido, su primera venida,
ha muerto en esa primera venida en la cruz del Calvario, ha vuelto al Padre, ha resucitado, ha ascendido, está allí aguardando, ¿a qué? Aguardando el tiempo de la iglesia. Porque el tiempo de la iglesia es un tiempo donde el Espíritu Santo está recogiendo a todos los que han de ser salvos para incorporarlo a esa iglesia universal. Y en esa iglesia universal van a estar todos aquellos que creen en el sacrificio y obedecen la palabra de Dios por medio de Cristo Jesús que se plasma en el Evangelio. Por lo tanto, hay un tiempo físico en el que ahora se desarrolla la iglesia hasta que venga la segunda venida de Cristo, y cuando llegue la segunda venida de Cristo, entonces Él viene para reinar e instaurar un reino de 1000 años físicos, literales, sobre la tierra. Esto es una brevísima idea de las tres posturas. Hoy vamos a intentar meternos más a fondo en lo que significa el milenio, pero yo ya os digo desde qué perspectiva la vamos a abordar. Soy premilenialista, creo en que hay realmente una sólida base bíblica para pensar en que el premilenialismo es la interpretación adecuada, y esto es lo que vamos a intentar explicar y lo que vamos a intentar afianzar en nuestras mentes. El premilenialismo parte de la base de una cosmovisión adecuada. Una cosmovisión adecuada. Esa cosmovisión es la que dice que Dios lo creó todo bueno en el principio, tanto lo espiritual como lo material. No hay una diferencia. No es lo espiritual bueno y lo material malo. Porque entonces los seres espirituales, que son ahora en estos momentos malos, los demonios, Satanás, muy espiritual, pero malos. Entonces no tiene cabida en esa cosmovisión. ¿Veis cómo ahí hay una base bíblica importante? El segundo punto, el por qué creo de que el premilenialismo tiene la mayor base bíblica posible, es que el premilenialismo se basa en un método de interpretación, en la hermenéutica correcta y consistente. ¿Qué significa? Los premilenialistas usamos las mismas herramientas para interpretar la Biblia, tanto desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No usamos diferentes herramientas para un libro que para otro. Si tú utilizas unas herramientas para la interpretación y haces una parada en este libro y dices, no, este libro no, este lo vamos a interpretar de otra manera, entonces no estás siendo fiel. O utilizas para todo el libro, para todo el texto, las mismas herramientas, o no estás siendo fiel ni a la palabra ni a la herramienta. Voy a poner un ejemplo. Dios creó el universo y todo lo hace en 6 días y al 7º día descansó. ¿Sí? Esto es lo que dice Génesis, ¿no? Muchos fieles hermanos amilenialistas y postmilenialistas creen literalmente en que la Tierra se formó en 6 días naturales de 24 horas y un día en el que Dios descansó. Ahora, sin embargo, llegan a Apocalipsis capítulo 20, donde aparecen 6 veces el milenio en 7 versículos y dicen, no, esto es figurativo. Ahora, en contra, hay quien interpreta el Génesis, los 6 días de la creación, como tiempos indeterminados, no como días de 24 horas. Entonces, ellos piensan, bueno, pues mira, si son 6 días que no tienen tiempo limitado, pues entonces ahí ya caben lo que dicen los supuestos geólogos científicos de nuestra época, que dicen, no, la Tierra tiene 400.000 millones de años, échale millones. Da igual, pueden poner la cifra que quieran, como nadie lo puede verificar, ¿verdad? Entonces, ahí ya dicen, incluso hermanos que son premilenialistas, ¿vale? Dicen, bueno, pues si son días sin tiempo determinado, pues entonces ahí cabe la ciencia. Es una forma de interpretar el Génesis de forma figurativa. Ahora, estos hermanos que piensan esto del Génesis, luego llegan a Apocalipsis capítulo 20 y dicen, no, son 1000 años, son literales. Entonces, ¿en qué quedamos?
¿Veis por dónde voy, no? ¿Estáis captando la idea? No se puede aplicar a la interpretación en un libro un método y en otro libro otro. Si interpreto literalmente el Génesis, tengo que llegar al Apocalipsis con la misma interpretación. Si no, me desvío. Y esto es fundamental. Ahora, el resultado de llevar esta regla a la interpretación, de la interpretación bíblica, a toda la Biblia, nos va a marcar una escatología, una enseñanza de los últimos tiempos que realmente es la correcta. Y fijaros en el capítulo 19 del Apocalipsis, versículo 9, lo que dice ahí la palabra. Apocalipsis 19, 9. Y perdona, pero vamos a tener que usar la Biblia para bastantes textos que tenemos que buscar. 19, 9 de Apocalipsis dice, y el ángel me dijo, escribe. Este es el ángel del Señor que le está dictando a Juan. Y le dice, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, escribe, porque estas son las palabras verdaderas de Dios. Y mirad, estas palabras del Apocalipsis son las palabras verdaderas de Dios. Son palabras que tenemos que tomar de forma natural. No está el ángel diciéndole, mira, escribe y deja que los demás imaginen lo que esto significa. No, estos son palabras verdaderas de Dios. Mirad, hay algunos que para avalar la postura o postmilenialista argumentan lo siguiente. No, es que verás, Apocalipsis es un libro especial. Es un libro de profecía, pero profecía apocalíptica. Es decir, profecía que tiene que ver con misterios que no se pueden interpretar de forma segura. Es un libro muy especial y por lo tanto lo sacamos de nuestras reglas de interpretación y lo interpretamos de forma diferente. Pero esto no es consistente. En este sentido, ellos cogen y sacan todo el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 18, y todas esas plagas, todas esas miserias y todas esas cosas que vemos en los juicios de Dios, empiezan a aplicarlo de forma figurativa a tiempos pasados, o tiempos presentes, mejor dicho. En este sentido, ellos dicen, no, mira, Israel sufrió tanto con la caída de Jerusalén a manos de Tito, que estuvo durante 3 años sitiando y las mujeres hasta se comían a sus propios hijos y tal, ¿no? Entonces, esto es lo que está previsto, esto es lo que ya estaba ahí gestándose en Apocalipsis, es simplemente un flashback. Pero entonces, ¿dónde dejamos el resto de la profecía de la iglesia, de la Biblia? La mayoría de la profecía se ha cumplido ya en la primera venida de Cristo. Y algunas de las profecías quedan tan claramente marcadas y se toman literal, porque cuando dice en Isaías de que dónde va a nacer el Mesías, no dice, igual nace por allí por Judá. No, está diciendo claramente en Belén. Cuando dice que va a nacer ¿de quién? De una virgen. Sí, es tan literal. Y cogemos todas esas profecías y las entendemos literal, porque además se han cumplido literalmente. ¿Por qué vamos a interpretar Apocalipsis ahora de forma figurativa? No tiene sentido. Así que más que mostrar las dificultades que enseñan el hecho de los 1000 años, si es un reino literal o tal, vamos a intentar centrarnos en lo que significa ese milenio para nosotros, los que creemos que la Biblia hay que interpretarla literal, gramático, históricamente, en todo su contexto, pero desde la primera palabra hasta la última. Creemos que Apocalipsis nos marca claramente una cronología de eventos. Y esto lo dice la misma palabra. Mirad en el capítulo 1 de Apocalipsis. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 19.
Apocalipsis 1:19 dice, escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de esta. Mirad, estas son palabras de Jesús. Está diciendo, escribe las cosas que has visto, el pasado. Escribe las cosas que son el presente. Y escribe las cosas que han de suceder, el futuro. ¿Qué está diciendo Jesús? Hay una cronología. Escribe, lo que vas a escribir tiene una cronología. Yo creo que esto deja bastante claro de que tenemos que tomarnos Apocalipsis y todos los eventos en una forma cronológica. Y esto es básico. Si no entendemos y no creemos esto, evidentemente nos vamos a desviar y vamos a empezar a elucubrar acerca de cuándo son una cosa y otra. Pero la palabra nos deja claro lo que significa. Ahora, vamos al capítulo 20 y vamos a leer de nuevo estos 7 versículos para ver en qué consiste el milenio, porque lo dice claramente la palabra. Versículo 1, capítulo 20. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También hay tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre sus manos, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Vamos a dejarlo aquí. Esto nos dice cómo es ese reino de 1000 años. Es un reino donde falta un personaje que ahora está muy vivito y coleando. Ese personaje es Satanás. El reino se arranca con que a este malvado, engañador, lo atan durante 1000 años y durante 1000 años no hay efectos satánicos sobre la tierra. ¿Vale? No está destruido, no se ha aniquilado, sino que está sellado bajo prisión. Por lo tanto, ese reino, Satanás ya no va a poder influir, engañar a las naciones. Pero eso no significa que no haya maldad en el mundo. Eso no significa que no haya pecado en el mundo. ¿Por qué? Porque va a haber pecadores. Ahora, esos pecadores que durante 1000 años o durante ese reinado de 1000 años van a existir, van a vivir, van a ser responsables de su propio pecado. Ya no van a poder decir, pero Satanás me engañó. No, ya no está. ¿Entendéis? Sí, por lo tanto, es un reino donde no va a haber la influencia satánica, pero sí va a estar el pecado, porque va a haber pecadores. ¿Vale? Muy importante. Versículo 4. Es un tiempo en el cual va a haber una organización. Sí, es un reino con una organización, porque dice el versículo 4, también hay tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad. Es decir, ese reino va a estar dividido en reinos que recibirán a un rey o a un gobernador que tendrá autoridad sobre parte de ese reino. Por lo tanto, es un reino con una organización. ¿Vale? Y por lo tanto, si hay una organización, hay
una labor, hay un trabajo, hay algo que hay que hacer. No es un reino como el reino eterno donde las cosas van a cambiar. Es un reino físico en la tierra donde va a haber una organización. Versículo 5. El milenio es un tiempo de restauración. El versículo 5 dice, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Perdón, en el 4 estoy. En el 4. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra. Es un reino donde va a haber restauración. Los que habían sido decapitados por causa del testimonio y por causa de Jesús resucitarán. ¿Quiénes son esta gente? Pues vamos a Apocalipsis 6, está todo ahí, no hay que ir muy lejos. Apocalipsis 6, capítulo 9, 6, versículo 9. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Muertos durante la tribulación. Muertos durante los 7 años de gran tribulación que pasará en la tierra, y estos decapitados volverán a vivir. ¿Y qué dice la palabra? Que estos vendrán a reinar durante 1000 años junto con el rey. Por lo tanto, hay un tiempo, es un tiempo de restauración, un tiempo donde la justicia que Dios va a dar contra aquellos que han recibido la injusticia por causa del testimonio se restituirá. ¿Vale? Ahora, versículo 5, los demás muertos no volverán a la vida. Es un reino donde se hará justicia. ¿Quién son estos demás muertos? Aquellos que tenían la marca de la bestia. Aquellos que habían estado simpatizando con la bestia, porque aquellos que eran decapitados, dice, no tenían la marca de la bestia, ni en su frente, ni en sus manos, pero estos otros muertos que no resucitan, estos sí tienen la marca de la bestia, por lo tanto, están otros 1000 años esperando a la segunda resurrección, y esa segunda resurrección es para juicio, porque es al final del milenio cuando llegue el gran trono blanco. El versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado. Fin de los 1000 años. ¿Cómo termina? Satanás es soltado. ¿Qué viene después? Una gran batalla donde ya por fin Satanás es destruido y enviado al lago de fuego, junto con la bestia, el falso profeta, y con todos aquellos que resucitarán y delante del gran trono blanco recibirán la justicia de Dios. Todos los incrédulos. Ha ido rápido, ¿verdad? Bueno, pero algunos piensan que el milenio no es un tiempo real ni físico. Y se agarran con uña y diente al argumento de que es que nada más que habla capítulo 20 de Apocalipsis de 1000 años. En ningún otro lado habla del reino en la tierra. Vamos a ver textos. Isaías 24-23. Si queréis ir apuntando, porque son muchos, y esto lo tengo aquí apuntado. Isaías 24-23. Dice así la palabra de Dios. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos, mira lo que dice, reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Reino, monte de Sión, Jerusalén, el rey está ahí, esto es literal. Oseas 4:4. Porque por muchos días los hijos de Israel quedarán sin rey y sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado, sin éfod, sin ídolos domésticos. Después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor, su Dios, y a David, su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Israel buscará a su rey en los últimos días. Ahora, Miqueas, ahí tenemos que ir, hermanos. Sé que es difícil encontrar, pero está entre los 12 profetas menores. Miqueas, capítulo 4.
Miqueas capítulo 4. Ay. Y desde el versículo 1 vamos a leer 8 versículos, quizás un poco menos. Dice, capítulo 4, y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes y se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará a muchos pueblos y enjuiciará a las naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en empoderaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Yo me pregunto, ¿esto ya ha pasado? No, seguimos. Cada uno se sentará bajo su parra y bajo su vara, y no habrá quien no atemorice. Está hablando de una paz mundial. Si nada más que hay guerras mundiales. Esto tiene que estar en el futuro, hermano. Dice, porque la boca del Señor del ejército ha hablado, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de Dios, nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre jamás. Dice, en aquel día declara el Señor, reuniré a la coja, recogeré a la perseguida, a las que ya había maltratado, haré de la coja un remanente, de la perseguida una nación fuerte. Y el Señor, mirad lo que dice, el Señor reinará sobre ellos, ¿dónde? ¿En el cielo? No, en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Entonces, esto es un reinado de Cristo físico en la tierra. ¿Dónde ha pasado eso ya? No ha pasado. No ha pasado. Ahora, unos dicen, bueno, pero esto puede ser que cuando termine el milenio, entonces venga Cristo para reinar, y esto es figurativo. No es que Él vaya a reinar sobre Jerusalén, sino que vendrá la nueva Jerusalén y el estado eterno es lo que está aquí describiendo Miqueas. No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque está hablando de la nación de Israel y de otras muchas naciones que vendrán a escuchar a la voz del Señor. Por lo tanto, esto tiene que ver con un reino físico, real, que un día llegará sobre la tierra y donde Cristo será el rey. Bueno, pero como todavía no lo tenemos claro, vamos a ir a Zacarías, ¿verdad? Zacarías, capítulo 14. Está cerquita de Miqueas. Avanzado un poquito. 14, versículo 1. Perdón, en el 9. Vamos a abreviar un poco. Dice en el 9, Zacarías 1:9. Podéis leer desde el 1, tiene que ver todo con ese reino, pero en el 9 ya lo certifica, dice, y el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno y uno es su nombre. Sobre toda la tierra. ¿Qué es la tierra? Física, materia. No podemos decir, no, esto hay que espiritualizarlo, es todo, el cosmos, todo. No, no está utilizando de cosmos, no está utilizando la palabra que tiene que ver con el universo. Está usando una palabra que tiene que ver con el planeta Tierra, con algo físico. El Señor reinará. Si estas profecías aún están en el futuro y sabemos que muchas profecías ya se han cumplido, ¿por qué vamos a dudar de que estas profecías también se vayan a cumplir? No tiene sentido, ¿verdad? Ahora, el gran argumento de los a y postmilenialistas es el siguiente, y esto lo tenemos que tener claro. Si no entendemos esto, vamos a estar siempre un poco ahí titubeando de quién tendrá la razón. El gran argumento es el siguiente. Estas profecías, y casi todas las profecías que tienen que ver con las promesas de un reino futuro, Dios las ahora
Dios que las hizo en el Antiguo Testamento para el pueblo de Dios, para Israel, ahora realmente con la iglesia ha traspasado todas esas promesas a la iglesia. La iglesia es realmente el Israel espiritual. Y la iglesia es la portadora o la receptora de todas las promesas que vemos en el Antiguo Testamento y por lo tanto esto se aplica a la iglesia. Y como se aplica esta profecía a la iglesia, el milenio en estos momentos ya se está desarrollando porque la iglesia, por medio de su espíritu, como dicen los premilenialistas, está extendiendo y reinando sobre la tierra hasta que un día llegue a cristianizar toda la tierra. Bueno, ¿cómo podemos responder a este argumento? Solamente con la palabra, hermano. No podemos argumentar de ninguna otra manera. No podemos elucubrar, solamente tenemos que tener claro dónde está en la palabra el argumento en contra. Y el texto clave, apuntároslo, remarcarlo, estudiarlo, el texto clave para poder argumentar contra esta idea de que la iglesia ha reemplazado las promesas para Israel está en Ezequiel capítulo 37. Y lo tenemos que leer. Sé que es un poco extenso, pero tenemos que leer esto. Porque si no entendemos esto, siempre nos van a estar intentando convencer de cosas que no tienen base bíblica. Ezequiel 37. Hay muchos otros textos, pero este es el que yo creo que es el texto clave. Vamos a empezar. Ezequiel 37 empieza diciendo: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor, me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. ¿Os acordáis? Esta escena es fabulosa. Y él me hizo pasar por el derredor de ellos, y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí estaban muy secos, huesos secos, un valle entero de huesos secos. ¿Cuánta vida había en ellos? Cero, ninguna, seco, solo huesos. Y el Señor me dijo, versículo 3, Él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel era judío, por eso contesta con una pregunta. Bueno, Señor, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza, háblales, profetiza sobre estos huesos. Diles a los huesos, diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor, Dios, a estos huesos: he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y podemos seguir hablando, leyendo ahí cómo el Señor le dice: habla a los huesos, y empezaron a cubrirse de tendones. Habla a los huesos, y empezaron a cubrirse de carne. Habla a los huesos, hasta que finalmente llega el espíritu y aquellos huesos secos se convierten en ¿qué? Vamos a leerlo. Entonces él me dijo, versículo 11, él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son ¿quién? Toda la casa de Israel. ¿Dónde está la iglesia? No está, hermano. Toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nosotros, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Estos huesos que se habían llenado de vida por la palabra de Dios es toda la casa de Israel. Y podemos seguir leyendo, versículo 13, y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra ¿qué? Tierra. ¿Qué tierra? La de Israel. ¿Por qué? Porque luego lo va a decir con más claridad, que es la tierra a la que se refiere, la tierra que él le dio a Jacob en herencia. ¿Vale? Entonces, fijaros, pondré mi espíritu en vosotros. Está bien en pensar, bueno, puede que esto esté hablando de la iglesia, del Espíritu Santo y tal y cual. Sí, pero no saquemos esto de contexto. Esto es la casa de Israel. Este es el pueblo de Israel, el Israel étnico. No ha desaparecido.
de los planes de Dios. Ahora, versículo 22. Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será rey de todos ellos. Nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. ¿De qué está hablando? De que él coge la vara de Israel y la vara de Judá, lo que representan dos reinos, la junta y hace de esas dos varas una sola vara, y esa vara es el pueblo de Dios. Una sola nación que va a tener un solo rey. La unificación de Israel con Judá. ¿Dónde está la iglesia aquí? No está, hermano, no buscarla. Esto es literal para la casa de Israel. 24. ¿Quién es el rey? Escuchad. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. ¿Quién es el gran pastor, hermanos? Cristo. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. ¿Esto lo está haciendo Israel ahora? No. Esto es futuro. Esto es futuro. Y habitarán en la tierra que di, ¿a quién? A mi siervo Jacob. ¿Y qué es lo que le dio Dios a Jacob? Le dio las promesas de una tierra que ya le había dado a Abraham. Y esto es una promesa limitada. No le está dando el planeta, no le está dando el universo, no le está dando algo que es espiritual. Le está dando algo físico con fronteras. ¿Dónde están las fronteras? Salomón casi llegó a la frontera de lo que Dios le había prometido a Abraham. Casi. Dejemos Ezequiel ahí. Si alguien no está todavía convencido, que venga luego y me lo pregunte. Pero está hablando de Israel, del pueblo de Israel. Mirad, ¿cuál es el problema cuando decimos o argumentamos, no, Israel ahora se ha traspasado todas esas promesas a la iglesia? ¿Cuál es el problema? El problema es que hacemos de Dios mentiroso. Porque si Él ha pactado con Israel y ha hecho pactos eternos, pacto de Abraham, ¿cuánto tiempo? Pacto eterno. Pacto de Dios con David, ¿cuánto tiempo? Pacto eterno. El nuevo pacto que dice en Jeremías, ¿cuánto tiempo? Eterno. Entonces, si nosotros sacamos esto y decimos, no, esto es para Israel, nosotros estamos diciendo, mira, todas esas promesas que Él le ha prometido a su pueblo, ya ahora no interesa. Ya ese pueblo ahora ya no es importante. Y esto no encaja con la Biblia, no encaja con todo el contexto de la palabra. ¿Por qué? Vamos a verlo. Vamos a ver el pacto. Génesis, capítulo 12. José Pepe lo ha explicado bien, pero hacer un refresco. Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham, no es Abraham todavía, es Abraham. Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Es una petición que Dios le hace a Abraham. ¿Qué hace Abraham? Coge la maleta y se va. Fe, hermano, fe. Él tuvo fe de lo que le dijo Dios y hizo lo que le dijo. Ahora, ¿cuál es ahora la promesa del pacto? Haré de ti una nación grande. Nación. ¿Quién es? Israel. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Qué es engrandecer tu nombre? Te haré fecundo, te haré como las estrellas del universo, te haré como la arena del mar, ¿no? Tanta gente, vas a ser una gran nación y te bendeciré tu nombre, vas a tener mucha descendencia. Versículo 3. Serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré y a ti serán benditas, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí entra la parte del pacto que tiene que ver con los gentiles. Si las primeras dos partes tenían que ver con Israel como etnia, la última parte
tiene que ver con los gentiles. ¿Y dónde están los gentiles está quién? La iglesia. La iglesia. Y esto en Gálatas, Pablo lo entiende muy bien. Gálatas 3, perdón. Gálatas, sí lo tenía apuntado en algún lado. Sí. Gálatas 3:18. Ay, pero perdí Gálatas. Bueno, seguimos. Seguro que aparece. En el 15:18 del Génesis, 15:18, vemos el alcance de lo que Dios le prometió a Abraham en cuanto a tierra. 15:18 dice: en aquel día el Señor se hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra. Y ahora dice: desde el río de Egipto, el Nilo, hasta el río grande, el río Éufrates, y allí en Babilonia, cerca, los enezeos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjuseos y los jebuseos. Si toda esa tierra es la tierra prometida. Un poquito más adelante, Génesis 17:19. 17:19. Pero Dios dijo: no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac. Y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo, pacto eterno, para su descendencia después de él. Él no le va a dar una bendición de ser una gran nación en Ismael. No, tenía que ser en Isaac. Entonces esto es una separación clara de otras naciones. Y ahora, capítulo 18 y versículo 17. Esto nos lo deja quizás más claro todavía. Dios se le presenta con los dos ángeles antes de destruir Sodoma y Gomorra. Y le dice Dios a Abraham, versículo 18. En el 17 podemos empezar. Y dice: el Señor dijo: ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Observad el texto, por favor, mirad ahí. ¿Qué es lo que pone entre una nación grande y serán benditas las naciones de la tierra? ¿Qué es lo que hay? Hay una conjunción, hay una palabreja que es de una sola letra que dice y. ¿Lo veis? Y. Es decir, de ti haré una gran nación y. La conjunción es añadir, es sumar, es poner algo más. Y diferente. Una gran nación, Israel, y la bendición a todas las tierras, a todas las naciones. Ahí entra la iglesia, hermanos. ¿Veis? No podemos separar Israel, las bendiciones a Israel, de las bendiciones a la iglesia. Son dos cosas independientes. Que se mezclan en sí, sí. ¿Por qué? Porque todo aquel que es por fe, que es lo que decía Gálatas, que no lo tengo por aquí, pero todo aquel que por fe es hijo de Abraham. Y a Abraham se le contó su fe por justicia. Entonces, ahí hay una ligazón. ¿Cómo llegamos a las bendiciones que recibimos en la simiente de Abraham, que es Cristo, por fe? Igual que Abraham fue contado su fe por justicia. De la misma manera nosotros somos hijos de Abraham por fe. Pero las bendiciones a Israel no son abolidas por la iglesia. No se pueden mezclar, no se pueden meter dentro de la iglesia, porque son diferentes. Y solamente estas
estas promesas hechas a Israel es la que nos dan una visión clara de que todo esto está por venir. Israel tiene un papel importante en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo ya en el tiempo presente. ¿Quién le iba a decir a alguien en el año 1948 que Israel se iba a reunir en una nación? Ahí está. No han pasado ni 100 años. Algo impensable. Durante 2000 años no existía Israel. Y de repente, raca. Segunda Guerra Mundial termina, Israel se constituye como nación. Israel es un prodigio en sí, no porque ellos sean más listos y más espabilados que nadie, sino porque Dios tiene su mano sobre ellos. No hay ninguna nación que haya sido tan castigada como Israel a lo largo de los milenios. Nadie. Y no hay forma de acabar con ellos. Porque Dios tiene su mano sobre ellos. Porque Dios tiene un plan. ¿Y cuáles son los planes? Ahí están. Están en la palabra. Él tiene unos pactos hechos con Israel y no los va a cambiar. Él no puede negarse a sí mismo. Y por lo tanto, esto es lo que vemos en el futuro, en el Apocalipsis. Si nosotros sacamos Israel de la foto del Apocalipsis, estamos desviando el tiro. No estamos viendo lo que Dios nos quiere decir. El pacto de Abraham es un pacto de bendición a las naciones y nosotros no somos judíos, pero estamos en ese pacto porque Cristo es la simiente de Abraham. Y hay una objeción que muchas veces la he escuchado, ¿no? Cuando he a lo mejor hablado con alguien que profesa ser, mira, aquí lo tengo, Gálatas 3:8, perdona que os lo lea. Y la Escritura, preveyendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, y esto está citando lo que hemos leído, así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Esto no anula los pactos de Dios con Israel. Es más, Pablo lo entiende muy bien, y todo el capítulo 10 de Romanos habla de esas bendiciones que Dios tiene preparadas para Israel y que va a cumplir. Lo que decía antes, una de las objeciones, y no sé, a lo mejor alguna vez se os lo dicen a vosotros también. Bueno, pero vamos a ver, si un judío ahora se convierte, entonces, ¿dónde cae? ¿En las bendiciones al pueblo judío o en las bendiciones a la iglesia? Esto a mí alguna vez me lo han preguntado. Y es simple, ¿no? Si es en esta época, ¿en qué estamos? Estamos en la época de la iglesia. Esto es la época de la gracia, esto es el tiempo de la iglesia, el que ahora está intentando recoger a toda la iglesia, sean judíos, sean de cualquier etnia, todos los que por fe abrazan a Cristo como Salvador, independientemente de su raza, de su etnia, de su procedencia, son hijos de Dios por fe y forman la iglesia universal. Hermano, tenemos que entender esto. La profecía Apocalipsis es futura. Lo que va a pasar con el Israel étnico es futuro. Y hasta que no llegue el momento que vemos en el Apocalipsis, y esto es la última semana del profeta Daniel, de las 70 semanas hay una semana que es especial, 70 semanas, y una semana que es la que está pendiente todavía de cumplirse, que es la semana de la tribulación. Y hasta que esto no pase, nosotros no tenemos certeza de que esas promesas para Israel van a empezar a cumplirse. Mientras tanto, se está cumpliendo la era de la iglesia. La era de la iglesia. Voy concluyendo. Ya veis que la enseñanza de los últimos tiempos no es solamente echar un vistacillo a la profecía. Abarca muchos temas. Tiene muchas ramificaciones. Los últimos tiempos están arraigados en los pactos de Dios con su pueblo, en los pactos de Dios hacia las naciones.
tiene muchas ramificaciones, tiene muchos detalles que tenemos que atar para llegar a tener todo el cuadro completo. Pero lo principal, hermanos, si queremos tener el cuadro completo, es que pintemos con la brocha adecuada. Es decir, tenemos que aplicar la interpretación bíblica adecuada. No podemos estar saltando de una forma de interpretar la palabra a otra, porque entonces distorsionamos la verdad. El milenio es un tiempo futuro, no se está ejerciendo ahora. ¿Por qué? Porque es un tiempo que dice la palabra que es de restauración, es un tiempo de paz mundial, es un tiempo de bienestar social. Esto no se ve, esto no está funcionando ahora. Los hermanos que piensan, bueno, es que el evangelio está arraigando y se está extendiendo y un día vamos a tener una influencia tan grande del evangelio que la gente va a ser buena. Mirad, esto no es así. Nosotros podemos ahora tener las ventanas abiertas, las puertas abiertas, no solamente por el virus, sino porque tenemos la libertad de salir ahí afuera y decir, Cristo es Rey. Cristo vive, Cristo reina. Y nadie va a venir. Bueno, algunos dirán, vaya, esto chalao. Pero lo podemos decir, ¿por qué? Porque no estamos siendo perseguidos. Pero hay hermanos que ni siquiera eso lo pueden decir en sus casas, porque las casas tienen oído y si oyen esas cosas son llevados a los tribunales y muchos los matan. Hoy en día, estamos hablando de 2000 años, ¿dónde estamos viendo que el evangelio esté arraigando en la sociedad? No es verdad. No es verdad. Incluso sociedades muy cristianizadas, entre comillas, como Estados Unidos, 200 millones, dicen que el 35% de la población es nacida de nuevo. Entonces, ¿cómo llegamos a la conclusión de que esto está arraigando para el bienestar de toda la sociedad cuando allí matan del orden de 5 o 6 millones de niños no nacidos por medio de abortos todos los años? No hay una correspondencia de decir el cristianismo está arraigando y la sociedad se está convirtiendo cada día mejor y entonces un día ya el Señor dirá, vaya, ya están preparados, ya voy yo a reinar. No. El Señor vendrá para juicio, la segunda venida será para pelear una batalla contra el anticristo. Y este anticristo es un ser no espiritual, es un ser físico. Reinará de verdad durante 7 años y gloria a Dios que nada más que son 7 años. Porque si estuviese más tiempo, la armaría gorda. Ya en 7 años va a revolucionar todo. Y la maldad se va a extender más allá de lo que podemos imaginar. Pero estos serán 7 años en los cuales la iglesia, y yo lo creo, no estará, habrá sido arrebatada. Todo esto lo tendremos que ver con más detalle. Estoy nada más que dando anticipos para que queráis venir la próxima vez. Porque todavía viene lo bueno, todavía viene lo importante. Arrebatamiento, en fin, reinado, todas estas cosas, los años de gran tribulación, cómo esto encaja dentro de los planes de Dios y las promesas de Dios. Todo eso lo vamos a ver. Pero esto es real. Esto nace no de una elucubración. Hay hermanos que incluso ya le comenté otra vez, la famosa serie esta de novelas de Dejados Atrás. No creáis eso, creed lo que dice la palabra. Porque también ahí es ficción, es Hollywood. Y no diga, no, es que esto está avalado en la palabra. No, porque hay cosas que no están bien. Entonces tenemos que ir a la palabra, hermano, a la palabra. Y a la palabra con humildad, acercándonos con las reglas de la interpretación que nos dan seguridad, una interpretación que tiene en contexto, todo el contexto de la Biblia en cuenta, el contexto histórico, el contexto gramatical, el contexto de las palabras, todo eso tiene que estar metido en la interpretación para que saquemos la verdad de la Escritura. Si no, estamos metiendo lo que nosotros creemos allí dentro para decir que la palabra dice lo que yo creo que diga. Y esto no es honesto. Por lo tanto, tenemos que avanzar, tenemos que llegar a ver todos estos detalles que tienen que ver todavía con los últimos tiempos. Hoy hemos hecho un vistazo al milenio,
pero vamos a ver con más detalle en la próxima vez cómo llegamos a ese milenio, qué pasará antes de que venga el rey para reinar durante 1000 años, quién compondrá ese milenio, quién estará, quién no estará y cómo terminará. Todas esas cosas lo vamos a ver con detalle. De momento os animo a que meditéis Ezequiel 37, os va a dar claridad en cuanto a que las promesas de Dios para Israel siguen vigentes, y meditad en Apocalipsis, sobre todo el capítulo 19 y el capítulo 20, que son los que vamos a meternos con más detalle la próxima vez, después de que hayamos pasado por 2 sesiones de Génesis con José Pepe. Vamos a orar, hermano, y vamos a despedir este tiempo. Gracias, Señor, por guiarnos y bendecirnos con tu palabra, Señor, y con tu presencia. Gracias por la iluminación de tu Santo Espíritu, Señor, que nos abre el entendimiento para ver en tu palabra, Señor, la verdad, Señor, que tú has revelado para nosotros. No, Señor, para inflarnos en nuestro ego, Señor, sino para humillarnos, Señor, delante de ti, porque sin ti, Señor, no entenderíamos absolutamente nada, Señor. Esto es lo que dice la palabra, que para los que no creen, tu palabra es locura. Señor, queremos pedirte que tú sigas guiando, iluminando nuestras mentes, a ver, Señor, en tu palabra cómo el mundo se va a desarrollar y va a terminar, porque esto nos llena de esperanza, nos llena también de la misión que tú nos has puesto, Señor, para seguir avanzando, para seguir predicando tu palabra, seguir llevando tu palabra a aquellos que aún no te conocen. Y, Señor, queremos insistir en orar, Señor, por la salvación de todos aquellos, Señor, que un día han de ser salvos, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir con los propósitos que tienes para con nosotros, sabiendo que los tiempos se acaban, que tu venida está cerca, y que, Señor, después de esa segunda venida no habrá más oportunidad, Señor, para aquellos que mueran sin Cristo y sin Dios en su vida. Te pedimos, Señor, que tú nos despiertes, nos hagas despertar del letargo y nos animes y nos redargullas, Señor, para cumplir, Señor, con el mandato precioso que tenemos de anunciar tu palabra y hacer discípulos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, hasta luego.